días, bienvenidas, bienvenidos sean ustedes a esta edición especial de Voces Nuevas en un programa para pasar balance al año 2018 en el acontecer político dominicano desde la perspectiva de los jóvenes. Como ustedes saben, Voces Nuevas es el único espacio que tiene la juventud dominicana en la televisión matutina y obviamente era necesario también pues pasar el balance desde la perspectiva que los jóvenes que hacen política tienen de lo que ha ocurrido en el 2018 y sobre todo de cuáles son los retos que le toca y que le queda a la sociedad dominicana para 2019. Yo soy Stalin Montero y hoy me encuentro junto a Natalia Mármol. Natalia, buen día. Muchísimas gracias, Stalin. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan en este espacio Voces Nuevas en el día de hoy. Nos encontramos acompañados, súper bien acompañados aquí, de tres colaboradores permanentes de Voces Nuevas: Jaime Rodríguez, María Fernanda López y Jonathan Liliano. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Tenemos tela por donde Tenemos cortar. tela por donde cortar. Vamos a iniciar como nos gusta iniciar a nosotros, por la resistencia, por los movimientos sociales que se han destacado este año y los principales reclamos de la sociedad. ¿Cuál ustedes destacarían? O la Marcha Verde. No, pero yo creo que sí, la Marcha Verde siguió haciendo cosas este año interesantes, pero las mujeres este año pautaron y hubo un renacer político del movimiento de mujeres en República Dominicana. Es decir, 3 marchas, mucha gente, posicionamiento político interesante, combinaron a diputados y a diputadas a posicionarse de una forma u otra. Yo creo que aquí no hay nadie que se quedó, tuvo que tomar posición con relación a las indicaciones de las mujeres con el tema de la despenalización de las causales del aborto y también con el tema de los feminicidios. Eso. Sí, y ha avanzado muchísimo ese movimiento porque ahora son multitudinarias las manifestaciones. Había tenido problemas este reclamo para reunir a mucha gente, aunque son muchos los dominicanos y las dominicanas que apoyan la causa, pero había tenido problemas con la expresión de esa simpatía, de esa inclinación de la sociedad en las calles. Y parece que la integración de nuevos liderazgos de jóvenes a este movimiento está dando resultados y es muy bueno, muy positivo. También entiendo que está el tema de las movilizaciones por el alza de los combustibles, que tal vez en el caso de la del Distrito Nacional no fue tan efectiva, pero en el caso de la movilización que se realizó en la zona norte del país fue muy efectiva. Más que movilización, el paro. Sí, el paro. Hacía tiempo no se realizaba un paro regional tan efectivo. Así es. Y la muestra más fehaciente de eso es que han ido reduciendo los combustibles. Sí. O sea, el gobierno ha sentido la presión de esos paros y esas movilizaciones. Sí, otra evidencia de que la gente cuando tiene conciencia y cuando se articula alrededor de sus derechos y sale a la calle, consigue resultados. Esta movilización por el caso de los combustibles es otro ejemplo que debe servir de motivación, porque todavía los combustibles en República Dominicana, sus precios no se corresponden con los del precio en la región y en el mercado internacional. Muchas de las cosas que hemos mencionado ya, que dieron como punto de resultado y de referencia a movimientos sociales, vienen como traducción de problemáticas sociales que no encontraron respuesta. Y vimos en un rubro que fue la continuidad de lo que estuvimos en 2017, con todo el tema de corrupción y de impunidad en República Dominicana, y muchos de estos casos llegaron como, ¿verdad?, como herencia a 2018. Pasando balance, ¿cómo lo vemos? Seguimos viendo el tema del proceso Marcha Verde, con el tema de Odebrecht, pero también aparecieron otras tantas cosas. Pero es que yo creo que lo que pasa es que la sociedad dominicana tiene un montón de problemas truncos que seguimos arrastrando año por año. Es decir, es un Estado que no termina de saldar deudas sociales históricas. Es decir, aquí siguen las movilizaciones en los barrios por la luz, por el agua, por el alcantarillado, no sé, con menos o mayor presencia, pero el tema de las movilizaciones por los temas medioambientales. En los medios. Claro, el tema de las movilizaciones por los temas medioambientales. Es decir, Loma Miranda todavía está en el limbo, que el movimiento social lo declaró Parque Nacional, el Estado está en otra cosa. Bien, gracias. Exacto. No lo reconoce a pesar de la sugerencia de la mayoría de los expertos ambientales en este país. Yo creo que, claro, siempre vamos a seguir arrastrando movilizaciones porque no tenemos garantía de muchas cosas. Hay muchas cosas que no tienen garantía y por eso la gente se sigue movilizando. Que si bien es cierto, unas movilizaciones tienen más ecosocial que otras, es decir, tienen más apertura en la prensa que otras. Yo quiero destacar un hecho social importante, que quizás no es una movilización, pero sí
conllevó a movilización interna en un sector de la población. Y es el caso del desplazamiento del oficialismo de la dirección de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores. Para mí eso es un hecho significativo porque hasta este año el PLD había tenido el control de uno de los principales sindicatos y sabemos que, y de los pocos sindicatos, funcionales que se mantienen en República Dominicana, el PLD ha aplicado una estrategia de desmonte, desmantelamiento de la organización de todos los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana. Es aliado a una parte de los empresarios mañosos, que son los socios de los políticos mañosos, y en esta práctica de desmontar la articulación del sector trabajador. Y en este caso de los sindicatos había conseguido imponer a dirigentes del partido en la dirección de los profesores y las profesoras. Esta vez se dio una gran articulación social y política, hay que decirlo también, los diferentes partidos políticos que tienen incidencia en la ADP se unificaron bajo la consigna de que había que sacar al patrón, porque el mismo empleador, que era el Ministerio de Educación, tenía la dirección del sindicato y en esta ocasión se le dio, podríamos decir, una pela al gobierno y todo el dinero que por lo regular usa el Estado para tratar de comprar conciencia no fue eficaz ese uso y los profesores y las profesoras de República Dominicana se alzaron en contra del presupuesto nacional y eso para mí fue un hecho muy importante, muy significativo y hay que tomar en cuenta todo lo que se dio para conseguirlo porque podría ser una práctica favorable para la gran tarea pendiente del movimiento social en el 2019 que es sacar a la delincuencia política del poder en el 2020. Jaime, por tu caso. Sí, creo también que otro hecho significativo ha sido la movilización y todo el proceso que se ha ido gestando en Santo Domingo Este, con el tema de la construcción de la terminal de autobuses en el parque. Hay un issue con el tema medioambiental, como que sigue siendo el elemento de... Exactamente. Creo que es una experiencia que a nivel municipal, pero evidentemente genera efectos ya en la discusión nacional, puede servir de mucho provecho para lo que tiene que ver con la discusión de temas medioambientales y la movilización en torno a esos temas. Señores, y Odebrecht, no hemos hablado de Odebrecht, lo mencionaron, pero no hemos hablado de Odebrecht. Tras 2 años casi, ya se van a cumplir 2 años desde aquella primera movilización masiva y estamos hablando de movilizaciones casi permanentes, algo sin igual en República Dominicana en la historia reciente y todavía no ha recibido una respuesta efectiva de la justicia dominicana. Y bueno, y hace algunos meses, este año se hizo un segundo pago por parte de Odebrecht, fruto del acuerdo que realizó, el acuerdo de la impunidad que hizo el Estado Dominicano con la empresa. María Fernanda, ¿por qué tu rostro se llenó? No, es que, bueno, eso era visible lo que iba a pasar con Odebrecht. Es decir, el procurador es miembro del Comité Central del PLD. Buscó fondos para la campaña del presidente. Es decir, obvio que Odebrecht no iba a llegar como en la justicia, en términos judiciales, no íbamos a tener el eco necesario, porque sabemos que la justicia dominicana es cooptada, es parte de la cooptación del partido en el poder. Entonces, definitivamente, ¿qué hemos visto? Que se sometieron mucha gente, la mayoría de los altos dirigentes del PLD salieron de una forma u otra, no siguen en el proceso. Entonces, no sé, se le va a seguir dando larga, mientras tanto Odebrecht sigue siendo contratista del Estado, sigue terminando o por terminar Punta Catalina, entonces, que no es lo que ha pasado. No, que no se ha tocado. Claro, no se va a tocar porque es el buque insignia del danilismo, es decir, obvio que no se puede tocar. Lo que sí tenemos que ver... La mega obra, ¿no? Claro, lo que sí tenemos que ver como... Eso lo que hace es que evidencia mucho más los niveles de impunidad que hay en República Dominicana, es decir, siendo uno de los países que recibió dinero, pero con relación a otros países que en términos proporcionales recibieron menos que nosotros, somos los que estamos más atrasados en tema de avance del proceso. Bueno, yo entiendo que el presente ha demostrado algo que ya habíamos dicho algunos en aquel momento, y es que ese acuerdo que se arribó con Odebrecht era un acuerdo que en nada beneficiaba al país. Al final, los hechos en el proceso específico que se está desarrollando han demostrado que las informaciones que los ejecutivos de Odebrecht tenían que ofrecer a los fines de poder asegurar culpabilidades no fueron ofrecidas.
En cambio, a Odebrecht se le permitió seguir operando en el país como una empresa constructora cuando debió inhabilitarse, Como ocurrió en otros países. como ocurrió en otros países. Y se le eximió de persecución penal. Al fin y al cabo, el Ministerio Público terminó archivando el expediente respecto de algunos de los imputados. Todos los imputados ya hoy, me parece, si no me equivoco, están en libertad, le fueron variadas sus medidas de coerción. El proceso ha entrado en un momento de reflujo en el cual no termina de conocerse la audiencia preliminar por los diversos incidentes que vienen presentando los abogados de los imputados. Esto es una crónica de Una muerte una anunciada. muerte anunciada, o sea, Puro circo. al fin y al cabo, lo que se montó un proceso penal para satisfacer un reclamo específico de la sociedad, pero los hechos lo que han demostrado que no fue más que buscarle una vuelta a la situación. Y hoy tenemos todavía Odebrecht operando en el país y no tenemos seguridad de que esas personas que están siendo imputadas en ese proceso vayan a ser consideradas como culpables. Okay. En ningún momento, por ejemplo, la Marcha Verde ha colocado su esperanza en que la solución al caso de Odebrecht viene por esta justicia ni por este procurador, porque sabemos que están bajo el control de la delincuencia política y de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. La esperanza de la Marcha Verde ha estado colocada en la movilización de la gente. El caso de Odebrecht no está cerrado todavía. Marcha Verde ha presentado una propuesta de compromiso ciudadano por el fin de la impunidad, para que sectores sociales y políticos suscriban un compromiso para darle continuidad a esta lucha y aplicar las reformas estructurales que hacen falta para conseguir una justicia independiente. Y por eso es muy importante que si queremos no solamente condenar a los responsables de Odebrecht y de los grandes casos de corrupción, sino recuperar todo el billetazo, el dinero que nos robaron, porque los 92 millones de dólares es una chilata de los sobornos. Los 1.000 millones de sobrevaluación de Punta Catalina son una chilata respecto a todas las obras sobrevaluadas que pueden haber en ese expediente de Odebrecht. Entonces, si queremos conseguir recuperar ese dinero y sancionar a los responsables, Marcha Verde está proponiendo que todos los partidos políticos y la sociedad se comprometan con esas reformas. Y el año preelectoral, que es el 2019, es un gran año para nosotros como sociedad, condicionar a todo el que haga política en República Dominicana, que no sea parte de la delincuencia que está gobernando, suscriba ese compromiso y dé garantías de que va a perseguir, va a aplicar los cambios que son necesarios y va a perseguir a estos delincuentes que nos han robado tanto dinero y tantas energías al pueblo dominicano. Bueno, cerrando este primer bloque, nos quedaron muchos temas pendientes, algunos que fueron tocados de manera quizás no con la profundidad. Se reitera el año del feminicidio, la principalía del feminicidio como fenómeno y como problemática social, la violencia de género en todo el sentido general y sobre todo con un elemento agregado en esta edición que se reanuda, que es el tema de la violencia estructural. El tema todavía, este año, indiscutiblemente el tema de las 3 causales del aborto quedó pendiente, pasó el tema de la ley de partidos políticos, que eran los 2 grandes tranques que podíamos decir que teníamos en nuestras cámaras, pero queda pendiente nuevamente esta deuda por ratificar con el tema de las mujeres. Así como una ley integral para frenar la violencia contra las mujeres, que también hay 2 proyectos ahora mismo en el Congreso Nacional sobre este tema y ha sido uno de los reclamos del movimiento de mujeres este año. Precisamente a propósito de eso, vamos a cerrar este primer bloque con las imágenes de lo que fue la caminata desarrollada el pasado 25 de noviembre a propósito del Día Internacional de la Eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, en homenaje a las Mirabal como fecha emblemática y que en República Dominicana este año adquirió no solamente nuevos sentidos, sino como María Fernanda ya mencionaba también, otros matices. Por vez primera, una de tantas movilizaciones vinculadas a derechos de la vida de las mujeres, con una manifestación con jóvenes, con mucha gente y con rostros que no solíamos ver en esta parte del movimiento. Veamos el video y luego de esto nos vamos al segundo bloque.
que siempre aparecen en fotos donde abrazan a viejitas o se sientan con niños pobres. ¿Por qué tanto Photoshop? ¿Por qué no mejor nos muestran quiénes son realmente? ¿Por qué poco antes de las elecciones nos bombardean con solicitudes de amistad y like y después no les interesa? En realidad quieren que les creamos que tienen miles y miles de seguidores. Subes fotos de los tacos de la esquina, pero nunca de un buen restaurante. Una persona normal no haría eso. ¿Por qué siempre que ganan una elección nunca regresan a las colonias donde encontraron todo ese apoyo? ¿Por qué tanto marketing político? Como mercadólogo entiendo que es muy importante, pero lo que nosotros buscamos es un político auténtico. ¿Por qué los políticos mexicanos siempre se hacen millonarios? Entiendo que ganan bastante, pero para hacer millonarios... Porque una vez que entras a la política, escalas de un puesto a otro. De diputado a senador, de alcalde a gobernador. ¿No existe más talento en nuestro estado? ¿Por qué gastan estúpidamente en espectaculares y propaganda que al final se va a la basura? Vivo en Aguascalientes, la ciudad más segura del país. Pero mis políticos necesitan caravanas de seguridad y 2, 3 guardaespaldas. ¿Por qué tantos lujos al llegar al gobierno? Ponen cámaras de seguridad en los semáforos, pero se pasan los altos y utilizan las sirenas a favor. ¿Por qué se la viven rodeados en escándalos? ¿Qué no se supone que ustedes tienen que ser el ejemplo de la sociedad? Defienden la libertad de expresión, pero editan todo el contenido de las redes sociales a su conveniencia. ¿Cómo? ¿Por qué se presentan como políticos perfectos? Como políticos pueden ser exitosos, pero como personas, ¿de qué pueden estar orgullosos? Y si nos cuentan qué es eso que les mueve, ¿qué los hizo adentrarse en la política en primer lugar? ¿Qué tal si por un día viajaras en transporte público y pudieras vivir cada una de sus deficiencias? ¿Por qué no mejor manejan al menos una de sus redes? O si en vez de en discursos actuados, usaran esas clases de oratoria para aprender a comunicarse mejor. ¿Y si destinaran parte de su sueldo a iniciativas que realmente están cambiando Aguascalientes? Queremos a políticos que actúen como ciudadanos y no como estrellas de rock. Somos una generación pensante. Nacimos con la información al alcance de un clic. Sí somos una generación inquieta, pero es justo eso lo que hace que nos preocupemos por el entorno que nos rodea. No me interesa su simpatía, sino la calidad de sus acciones. Queremos líderes honestos, neta basta de hipocresía. Necesitamos confiar en alguien que comparta nuestra visión, que nos escuche y que más allá de promesas... Bueno, como veíamos, seguimos en este balance a 2018 y la puesta en perspectiva de lo que a la mirada de los jóvenes en la política dominicana vemos para 2019. Se incorpora en este momento Virginia Rodríguez de Opción Democrática también a nuestra mesa. Y en este bloque vamos a formalmente a presentar a quienes van a integrar la generalidad de este panel con jóvenes de partidos políticos. Les agradecemos haberse despertado tan temprano en la mañana. Se encuentra con nosotros Gloria Reyes, diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Jorge Juan Félix Pacheco del Partido de la Liberación Dominicana. También está con nosotros Oneulin Cáceres del Partido Reformista Social Cristiano, regidor del municipio de Pedro Brán, Heidi Adón de la Comisión Política del Frente Amplio, está también Bartolomé Pujals de El País que Queremos, Wellington Martínez de Alianza País. Y como ya decía, Virginia que se incorpora en sustitución de María Fernanda López. Este segundo bloque de Natalia, caracterizado sobre todo por ver problemas en continuidad, ¿no?, de lo que veíamos del primero, y podemos comenzar con el tema del incremento de la deuda. Sí, bueno, ahí veíamos un video en el que el liderazgo joven de distintos partidos políticos en México cuestionaban, hacían 21 preguntas a los políticos tradicionales. Sin lugar a dudas, los partidos y los políticos tradicionales han demostrado que no representan los intereses de la mayoría en este país, y eso se ha expresado en las calles y se expresa constantemente en las encuestas con el alto nivel de personas indecisas o que no se sientan representadas. Y bueno, por eso les invitamos aquí, por eso nos encanta que nos pudieran acompañar en este panel especial. Este año, uno de los hechos quizás que lo ha caracterizado y se ha cuestionado muchísimo es el incremento de la deuda. Se incrementó a casi un 40% del PIB. Se han aprobado un montón de préstamos, tanto en el Congreso como desde el Poder Ejecutivo, como el contraído con China. Ustedes desde sus partidos, de sus organizaciones políticas, ¿cómo ven este hecho? La papata en la calle. Bartolomé. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el 2018 es un año que representa un estancamiento de la institucionalidad en la República Dominicana.
el último trimestre, que fue un año en donde terminó de concretarse esta carrera de endeudamiento del gobierno en el marco de un modelo de desarrollo que lo único que ha hecho es incrementar la desigualdad en el país, responde a un modelo económico que en los últimos 2 años, con todos los procesos de movilización que se han generado, han planteado un parteaguas en la necesidad de la construcción de un nuevo acuerdo político ciudadano. Y eso yo creo que es una de las muestras y de los grandes retos y oportunidades que hay de cara al 2019. La posibilidad que existe ahora como nunca antes de que sea posible, de que se construya una nueva mayoría que pueda derrotar un modelo económico que no responde a las necesidades de la gente, un modelo económico que se ha creado para concentrar y generar privilegios en una clase política y empresarial que no ha tenido la capacidad de dar respuesta a las demandas y expresiones ciudadanas. En tu caso, Wellington, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, lo primero que es importante recordar que en el año 96, cuando el Partido de la Liberación Dominicana tomó el poder, la deuda rondaba los 6.000 millones de dólares. Hoy, sin embargo, tenemos una deuda consolidada que ronda los 50.000 millones de dólares, o sea, lo cual es una cifra obscena. Sobre todo, es importante ver esta cifra en términos de lo que representa en la sociedad dominicana el consumo de ese dinero prestado, que muchas veces es dinero que va a las arcas personales de funcionarios que administran la cosa pública, dígase enriquecerse en viviendas, en aparatos de lujo, en gastos excesivos, y entonces vemos como cada vez más esa tendencia de la clase política tradicional de utilizar los fondos públicos para enriquecerse a costa de que el pueblo dominicano es el que tiene a la larga que pagar esos préstamos. Entonces creo que es importante llamar la atención sobre este tema y profundizar de las situaciones que se están dando con tanta corrupción, tanta impunidad, al mismo tiempo una nómina pública obscena también, que es parte de una estrategia clientelar para poder mantener el poder. Gloria Reyes, usted que está en el epicentro de la toma de decisiones, el Congreso. Efectivamente, este ha sido un año para mí de grandes retrocesos en el país, y desde el punto de vista de la deuda y el incremento que se ha tenido este año y que se mantiene en crecimiento. Vemos cómo cerramos en el Congreso con la aprobación de 231.000 millones en bonos que serán para un complemento del presupuesto, y que a pesar de las grandes denuncias que se ha hecho de diferentes sectores de la sociedad, incluso del mismo Banco Central, que ha recomendado al gobierno poner atención al incremento de la deuda, la misma oposición que constantemente, todos los meses que se han aprobado algunos de los préstamos que ha aprobado y que han aprobado los legisladores del PLD y sus aliados, porque la oposición en conjunto ha estado denunciando el riesgo para el país del endeudamiento que han tenido los gobiernos PLDistas, vemos que no hay caso a estas denuncias y que aparentemente el mal uso de los recursos del Estado, la poca eficiencia que ha tenido el gobierno de Danilo Medina para manejar los recursos de nuestro país hace que necesariamente tengamos que incurrir en endeudamiento para poder compensar el dinero que necesitamos como país. Y yo siempre pongo el ejemplo que es como vive la familia dominicana. Los dominicanos y las dominicanas, lamentablemente por la situación de crisis económica que se vive, tienen que estar recurriendo a préstamos para poder financiar su vida. Asimismo es el ejemplo que el gobierno le está dando a todos los dominicanos, que también para poder mantener el Estado es basado en más endeudamiento, y el riesgo de en el próximo año nos pone incluso en la tesitura de ver si realmente podremos recaudar en impuestos lo que necesitamos con las metas que se ha puesto el gobierno para el año 2019, y eso será parte de lo que veremos y para mí uno de los retos para el año 2019. Heidi Adón, por tu parte. Bueno, 2018 que vemos que hemos estado creciendo económicamente, pero que lamentablemente ese crecimiento económico no se refleja en el bienestar de la población, en un desarrollo económico. ¿Se está escuchando? Sí. Un desarrollo económico hacia la gente, hacia el pueblo, y que lamentablemente estamos endeudándonos deudas tras deudas, y
y no se ve, y nos hacemos la pregunta, ¿hacia dónde va ese dinero de tantas deudas que hemos contraído? ¿Hacia dónde se va ese crecimiento económico? Porque si no se refleja en la población, si no se refleja en esa mujer trabajadora que cada día sale a trabajar para buscar el sustento de sus hijos, si no se refleja en nosotros los estudiantes que luchamos, que estudiamos, que trabajamos para que nuestros sueños se conviertan en realidad, ¿hacia dónde que va ese dinero? ¿Hacia dónde va ese presupuesto que se supone que debe ser destinado a que la persona tenga una vida digna? En el caso, Virginia, que tenemos de este lado de la mesa, desde Opción Democrática, y tú como periodista, investigadora, ¿cómo lo ves? Sí, gracias por la invitación. Yo creo que todos los temas que se han tocado siguen un mismo patrón, tanto en el tema de la deuda como en la demanda ciudadana por el fin de la impunidad, como en las demandas de las mujeres, en la demanda por vivienda digna, todas esas demandas de la ciudadanía dominicana vemos el mismo patrón, una ciudadanía empoderada que está pidiendo y demandando su derecho, que está pidiendo un cambio en la manera en que el Estado responde a su deber hacia la ciudadanía, y un Estado que no responde. Y no responde en gran parte porque el sistema político no es democrático y no tiene capacidad de canalizar esas demandas. Hay un bloqueo, un blindaje, como ha dicho a veces Uchilora, político. Y desde Opción Democrática entendemos que la única forma de romper ese blindaje, y ese es el reto que nos trae en los próximos años, es a través de la creación de nuevas fuerzas políticas que puedan responder a otras lógicas, que no sean clientelares, que no sean corruptas y que por lo tanto puedan realmente llegar al Estado a defender esos intereses de la ciudadanía que la ciudadanía viene reclamando. Por eso en Opción Democrática estamos trabajando junto con Alianza País y otros partidos para participar en las primarias del año que viene, que va a ser probablemente el evento político más importante del año que viene. Invitamos a toda la ciudadanía a participar en esa primaria porque van a ser abiertas, a elegir un nuevo liderazgo que pueda todas estas demandas que se han mencionado, empezar a canalizarlas desde los espacios de poder. Y bueno, nos queda de este lado de la mesa Oneulin, y cerraremos entonces, ¿verdad? Con el derecho a réplica de Jorge Juan, que no le ha tocado nada fácil la mañana. Buenos días a todos, muchas gracias. En términos netos, la República Dominicana se ve fuertemente endeudada con lo que es la deuda pública. El gobierno, para cubrir el déficit fiscal, incurre en más deudas y más deudas. Entonces, esto va afectando a la población dominicana básicamente, porque no vemos los recursos invertidos básicamente en las necesidades que sí requiere el país. Hemos visto últimamente tantos casos de muertes infantiles, de niños que nacen y mueren por negligencia en los hospitales. O sea, entendemos que debe el gobierno ejecutar un plan real para que los recursos sean invertidos en el desarrollo de la nación, porque vemos la nación en retroceso. Y nosotros, desde el Partido Reformista, esa es nuestra perspectiva, y sí vemos que a la medida que va pasando el tiempo, se va incurriendo en tanta deuda y los problemas del país siguen persistiendo, y es algo que nuestra nación debe ponerle mucha atención. Jorge Juan, cerrando esta parte contigo. Yo creo no te toca una papa fácil. No, está bien. Yo creo que con el tema de la deuda, todos tenemos la razón y todos estamos equivocados. Yo creo que cuando se habla que el gobierno del PLD, creo que se toma algo de manera muy ligera. Yo creo que lo que tenemos que hablar en la República Dominicana, los 27 partidos políticos, es del pacto fiscal. Aquí muchas veces se acude y se toma esa ligereza. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, el petróleo. Cada dólar que sube el barril del petróleo, el gobierno dominicano tiene que buscar 60 millones de dólares más en la factura petrolera de la República Dominicana. El petróleo se metió este año a casi 60 dólares el barril. Por suerte, ha bajado en los últimos meses y ya está por 42 dólares el barril.
Pero yo creo que nosotros tenemos que hablar de pacto fiscal, nosotros tenemos que hablarle de manera clara a la población. Un ejemplo tan sencillo, por ejemplo, se da con lo de ahora, con lo del marbete. ¿Cómo va a ser que una persona que tiene un vehículo Hyundai paga lo mismo que el que tiene un vehículo de lujo? Entonces yo creo que hablar del pacto fiscal, hablar con responsabilidad del tema de la deuda pública, yo creo que es lo que corresponde. Es un Estado que tiene demasiadas demandas, un Estado que tiene demasiados compromisos, y creo que tenemos que juntarnos todas las fuerzas vivas para hablar claro de cómo vamos a recaudar más recursos para poder cumplir la tarea de cumplir con todos los compromisos que tiene el Estado Dominicano. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo, tenemos metas fijadas para el 2030 y muchas veces la politiquería no deja que ese tipo de cosas avancen. Sin lugar a duda, el cómo recaudamos es un tema importantísimo y es un tema pendiente en este país, que sobre todo queda pendiente porque no se han logrado poner de acuerdo los principales actores que influyen en este debate, pero también el cómo nuestro Estado gasta, sobre todo los representantes de este Estado, el gobierno. La calidad del gasto. Cómo gasta y cómo mal gasta. Y sí hemos visto que hay un uso indebido de los recursos públicos y varios casos, la mayoría de los grandes casos de corrupción que todavía quedan abiertos por una evidente captura del sistema de justicia. Bartolomé, quería agregar algo. Bueno, yo lo que creo que el 2018, y disintiendo de Jorge, demostró que aquí no habrá conquista ciudadana bajo la égida del régimen del PLD. Porque hablar de que tenemos Estrategia Nacional de Desarrollo no es cierto, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo que nosotros tenemos es el consenso de élites en este país, no es el consenso de la ciudadanía. Hablar de pacto fiscal implica, sobre todo, aprobar la ley de responsabilidad fiscal que se deriva de la misma Estrategia Nacional de Desarrollo que el gobierno no ha tenido la voluntad de aprobar, teniendo la mayoría, que lo que busca es eficientizar el gasto. Hablar de pacto fiscal cuando el informe del Foro Económico Mundial establece que la República Dominicana está estancada en su competitividad y que la corrupción, por el contrario, ha aumentado, implica contar con una legitimidad que este gobierno no tiene precisamente por la falta de ejemplo que ha dado en materia de corrupción e impunidad. Es decir, venir a hablar de que aquí hay que crear más impuestos, con lo cual estamos de acuerdo de que hay que grabar las grandes rentas, pero sin primero tú arroparte hasta donde la sábana te dé y ajustarte los cinturones, es una situación que raya con lo que la población está demandando cuando aquí todos los días el alto costo de la vida sigue aumentando. Bueno, indiscutiblemente vemos que como punto de encuentro está la necesidad de que los partidos políticos y los actores claves se pongan de acuerdo con relación a esta temática. Y de eso vamos indiscutiblemente a hablar en el próximo bloque, donde pretendemos también abordar otras temáticas que son claves. Ya hay un primer paso con la cuestión de la ley de partidos políticos, sin embargo queda muchísimo por hacer con relación a ella. Queda también en el imaginario social y colectivo la duda de cómo va a ser el proceso de asociación y si se va a aplicar lo planteado en la ley aprobada o si en su defecto a los que ingresaron con el régimen anterior van a tener la posibilidad de apegarse, ¿no?, a lo que existía en el momento en que hicieron la solicitud formal de incorporarse como partidos políticos. Exacto, pero antes de entrar en la pausa, sí nos gustaría abordar ese tema porque sin lugar a dudas es uno de los hechos principales del 2018, la ley de partidos. Ocupó la atención prácticamente plena del Congreso Nacional este año. ¿Qué implicaciones tuvo la aprobación de esta ley? ¿Cómo se aprobó? Sí. Bueno, y eso hago un mea culpa. Lo lamentable de la ley de partidos es que el debate durante muchos meses solamente se redujo a primarias abiertas y cerradas, cuando la ley de partidos políticos trae cosas bastante interesantes. De lo que me corresponde a mí y a Gloria Reyes, que participamos juntos en un proceso, se aprobó lo que es la cuota de la juventud. Nosotros logramos junto a una mesa de que de los 4.106 cargos que hay en juego en este año 2020, se reserve mínimamente el 10%, que son 411 cargos para jóvenes menores de 35 años. Yo creo que eso es un logro porque vamos a tener más jóvenes participando en todos los partidos políticos. ¿Cuál es el reto que creo que tenemos? Velar para que esa cuota sea utilizada por jóvenes que verdaderamente tengan vocación de servicio y que quieran verdaderamente representar a sus partidos y a sus comunidades desde una posición de regidor o de diputado. Jaime Rodríguez. Sí, estoy de acuerdo en la parte de que
el debate se sobreconcentró en un aspecto específico que era la modalidad de selección de candidatos, y eso evitó tal vez resaltar otros aspectos importantes de la ley de partido. Mencionas el tema de la cuota de la juventud, que me parece positivo. Ojalá que aparte de ese aspecto se establezcan todas las regulaciones y reglamentaciones necesarias para que esa cuota de la juventud no se termine convirtiendo en un pase hereditario a los hijos de los políticos de la tradición dominicana, como en gran medida existe ahora en el Congreso Nacional. Hay otros aspectos que pasaron como un palo acechado, sobre todo afectando a los partidos que no son mayoritarios. Está el tema de que un partido con nuevos reconocimientos no puede aliarse. No veo la justificación desde el punto de vista legal para tal prohibición. El tema de que un ciudadano independiente no puede presentarse como precandidato o candidato de un partido político. Me imagino que los partidos mayoritarios manejan las encuestas y saben que la credibilidad de los partidos ha ido disminuyendo y que cada vez más se abre la posibilidad de que personas desde la ciudadanía puedan participar activamente en política y generen simpatía, y tal vez por eso colocan una prohibición de ese tipo. Es decir, que hay aspectos positivos, hay aspectos negativos. Creo que los negativos fueron más. El tema de los controles desde el punto de vista del financiamiento me parece totalmente risible. Los topes de gasto de campaña, de pre-campaña para las presidenciales son sencillamente exorbitantes. No se establece ningún tipo de control específico respecto de los candidatos y precandidatos, simplemente respecto de los partidos políticos, cuando todo el mundo sabe aquí que el gran financiamiento de las campañas se da a través de los candidatos y no a través de los partidos políticos. Ya hay algunas organizaciones que han interpuesto una acción directa en inconstitucionalidad. Otra organización que está en formación interpuso en el marco de ese mismo proceso una demanda de intervención voluntaria, impugnando algunos aspectos de la ley de partidos. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional está en una responsabilidad de decidir con suficiente tiempo esos aspectos para que el próximo proceso electoral no esté viciado por esos impedimentos legales que yo entiendo que de manera inconstitucional fueron introducidos a la ley de partidos. Vamos a una brevísima pausa comercial y al regreso vamos a cerrar con este tema que es sumamente interesante y queremos aprovechar su presencia aquí para debatirlo, y continuaremos con las perspectivas de 2019 para ustedes jóvenes de partidos políticos. Los políticos ya no tienen poder. Difícil. Y yo creo que el problema que ha habido es que ha habido una época en la que los políticos han tenido más poder del que deberían. Sí que siguen teniendo una franja de poder, entendiendo que el poder muchas veces no es o lo tienes o no lo tienes, sino que es como una especie de cuerda de la que tiran muchas personas para conseguir sus intereses. No estoy de acuerdo. Sí tienen poder. No, no estoy de acuerdo en absoluto. Al final son quienes hacen las leyes. Creo que los políticos tienen capacidad. Tienen capacidad o de mejorar la vida de la gente o de blindar los privilegios y mejorar los beneficios de unos. Continuamos en Voces Nuevas, aquí en 1+1 Teleantillas, con un panel especial de cierre de año, balance 2018 y brevemente perspectivas 2019, porque el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Conversamos con dirigentes jóvenes, dirigentes de partidos políticos, ahora mismo sobre ley de partidos. La diputada Gloria Reyes del PRM, quien estuvo en el centro del debate, nos va a comentar su responsable opinión ahora mismo. Bueno, con el poquísimo tiempo que me queda y tomando en cuenta que hay algunos compañeros que también van a tomar la palabra, yo diría que la ley 33-18 fue el hito político de mayor trascendencia en el 2018. Fue un proceso arduo, difícil desde el Congreso. Todos conocemos lo complejo que fue este proceso desde que se presenta en 2 legislaturas, no se puede aprobar,
prácticamente la discusión se queda en un limbo al tener dos cámaras emitiendo un informe sobre el mismo, y al final se buscó una salida para tener ley. Hay muchas visiones respecto a la ley, unas a favor, otras en contra, pero la realidad es que está y que tenemos un calendario ya definido, y para mí ese es uno de los principales retos y perspectivas que deben tener los jóvenes que hacemos política de cara al 2019, entendiendo que de acuerdo a los tiempos que ha establecido la Junta Central Electoral, que nos obliga la misma ley y el reglamento que recién se acaba de presentar, los plazos se nos acortan bastante. Para julio del año próximo, todos los partidos deberán definir cuáles son las reservas que tienen para las alianzas o las reservas internas. Así que los jóvenes que van a hacer algún ejercicio de aspiración política dentro de una organización deben definir a partir de enero cuáles serán las proyecciones que van a tener, porque solo habrá un plazo de esos 6 meses específicamente para hacer lo que tengamos que hacer, y eso es importante que lo tomemos y que lo resaltemos, porque sé que hay todo un entusiasmo en la juventud, en diferentes sectores, no solo los que estamos tradicionalmente en partidos, sino jóvenes nuevos que están en la sociedad, de incursionar a la política, de participar en las organizaciones políticas, y tienen que entender que con la ley de partidos políticos el juego ha cambiado, las reglas del juego han cambiado. Y por eso es importante conocerla, conocer los reglamentos, empaparse y acercarse a la organización política de su preferencia. En el caso del PRM ha mostrado una apertura total a las nuevas generaciones, y lo hemos demostrado con el proceso reciente en el cual hemos definido una nueva dirección con una amplia participación de jóvenes, y así yo sé que será con relación a las candidaturas. El tiempo se acelera, tenemos que tomar en cuenta que esos plazos que define la Junta Central Electoral, y además los partidos y las organizaciones que van a primarias o a convenciones tendrán que definir con tiempo, porque ya la pre-campaña inicia en julio, concluye en octubre del 2019, y ya nos preparamos hacia la campaña. O sea que de repente, de que las elecciones faltaban 2 años, estamos a meses de iniciar procesos electorales. Así que eso va a cambiar por completo el escenario para el primer semestre de 2019. Se activarán las organizaciones políticas tomando en cuenta que de acuerdo a la ley electoral, a la ley de partidos políticos, no se podrá hacer el proselitismo que tradicionalmente hemos conocido. Ahora el reto está en cómo se va a garantizar que se cumpla la ley, y si los ayuntamientos, en el caso esencial de lo que es la campaña en las vías públicas, va a implementar lo que manda el reglamento y lo que manda la ley electoral para eliminar publicidad en exterior, para eliminar o sancionar a cualquier persona que utilice publicidad en actos públicos que están prohibidas en la previa de pre-campaña, que es el proceso que estamos ahora, y en la pre-campaña. Bueno, a pesar de estos plazos, hemos visto el inicio de varias campañas a destiempo, sin una actuación efectiva de la Junta Central Electoral para regularlo. Quizás eso nos habla de cómo va a ser también el próximo año, cómo vemos que cierra luego del lanzamiento de estas precandidaturas en 2018. ¿Cómo lo ven ustedes de sus perspectivas? Mira, yo quiero señalar, Gloria decía ahorita en su intervención, bueno, tenemos ley. Yo quiero señalar a la República Dominicana que pongamos atención al modelo que utiliza el Partido de la Liberación Dominicana y el sistema tradicional para mantener su status quo en términos de los privilegios políticos que tiene la clase política tradicional. Lo primero es señalar que luego del proceso electoral pasado, la frustración electoral, el asalto electoral pasado, se conformó un bloque de partidos que con una de las luchas principales que tenía era todo el tema de la ley electoral y de la ley de partidos. Sin embargo, aunque teníamos acuerdos incluso firmados, una de las cosas que no se esperaba era que tanto el PRM como el Partido Reformista le iban a dar el apoyo al danilismo con la ley de partidos que tenía. Eso fue una estocada a un bloque que se venía conformando. Sin embargo, lo que hace la ley actual de partidos, que era una demanda de toda la población que existiera una ley, sin embargo, lo que hace la actual ley es regular el desorden. No es la ley que este país necesita para fortalecer la democracia, sino la ley que regulariza o le da formalidad legal al desorden electoral. ¿Y cómo lidiamos con eso? Porque está. Exactamente. Entonces, ahora que está, pues nosotros tenemos que batallar en medio de esa turbulencia, ¿verdad? Pero, sin embargo, sigue siendo una de las cosas en perspectiva a poder fortalecer. Una ley de partidos
o sea, acorde a lo que este país necesita, igual una ley electoral acorde a lo que este país necesita. Hay ahora mismo retos importantes, sobre todo en términos de que la sociedad, los independientes puedan participar en los procesos electorales a través de una de las organizaciones, pero también hay retos importantes, como es el caso con Opción Democrática, que hay sin lugar a dudas un proceso de exclusión casi exclusiva a esa organización, lo cual es incorrecto y es inconstitucional también. Entonces son retos que tenemos, pero sigue siendo la ley de partidos y una ley electoral una de las metas, de los retos que como sociedad tenemos. Jonathan Liriano. Jonathan y luego Bartolomé y seguimos con el sistema de partidos, el sistema político dominicano pasa lo mismo que con la economía y con la deuda. Aquí hay un grupito muy pequeño de políticos mañosos y de empresarios mañosos que tienen secuestrada a la República Dominicana. Por eso la economía crece, pero se queda en un grupito, en una mano, y no le llega a usted, no le llega a la gente que trabaja, la mayoría de la gente que trabaja, ni a la mayoría de los empresarios que son pequeños y medianos. Lo mismo pasa con la ley de partidos. Hay un grupito muy pequeño de políticos mañosos, aliados incluso a empresarios mañosos, que decidieron, en un momento de reforma de todo el sistema, crear una ley a su imagen y semejanza. Esos mañosos están en la cúpula del PLD, pero también tienen socios en otros partidos. No estamos renegando de la política, porque en todas partes hay fuerzas transformadoras, seres transformadores en todos los partidos. Pero ese grupito de mañosos que controla diseñó una ley de partidos para beneficiarse y cerrarle el camino a todo este ánimo que se ha despertado en estos años de una nueva forma de hacer política en República Dominicana y participación de nuevos actores. Entonces ellos hicieron una ley para cerrar el camino y crearon una ley con cosas paradójicas, porque dicen el tema de la regulación de la campaña, ¿cómo se va a hacer? Estuve viendo el reglamento. Ellos regulan ahora supuestamente la interna para que usted no se haga campaña pública en las vallas y eso. Pero dejaron abierto, no hay regulación para la internet y las redes sociales. Gloria. ¿Y qué tú tienes? Tú tienes a Domínguez Brito, tú tienes a Amarante Baré, gente que se han hecho millonarios en el Estado, metiéndole publicidad a la gente sin ningún tipo de regulación por los teléfonos, por las computadoras, por las redes sociales. Y así se hicieron una ley a imagen y semejanza. Y por eso, con esto concluyo, el 2019 debe ser el año de que todas las fuerzas transformadoras, los ciudadanos que quieren un cambio de verdad, no importa en qué partido estén, no importa de dónde vengan, comiencen a articularse, comenzando por la casa, para que hagamos un cambio, pero un cambio de verdad, a partir de los intereses de la ciudadanía y no ese grupito que tiene secuestrada a la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo. Perspectiva 2019, súper breve, por favor. De cara al 2019 nosotros tenemos el gran reto de que tenemos que hackear esa ley de partidos, de que tenemos que tratar de crear un condicionamiento social y político lo suficientemente fuerte para que las acciones ante el Tribunal Constitucional, para que la Junta Central Electoral permita, por ejemplo, este esfuerzo que tanto Opción Democrática como Alianza País, como el País que Queremos y el PRCD hemos estado haciendo con el propósito de generar una amplia unidad que el PRM, el líder de la minoría más grande, ha dado 2 pasos atrás con la aprobación de una ley de partidos que lo que busca es consolidar una forma de organizar la política en un sentido que no responda a lo que la ciudadanía está demandando. Heidi Alon. Bueno, sí, realmente tenemos una ley de partidos políticos, porque una ley de partidos políticos que no asume la democracia, que se ha ido en beneficio de los partidos tradicionales. Y nosotros como jóvenes que queremos algo diferente, que queremos construir un nuevo poder político con la gente, con sangre nueva, con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Tenemos el reto de cómo cambiar, cómo articular acciones para ver y manejar esta ley de partidos políticos que lamentablemente no nos conviene a casi ninguno, sino que nos conviene a los partidos mayoritarios. Bueno, nosotros desde nuestra organización no vemos la ley de partidos como que nosotros apoyamos al danilismo y al gobierno, sino que la ley de partidos era un monstruo durmiendo hace muchos años. Y como ahora en perspectiva 2019, ¿cómo ves la posibilidad de llegar a un punto común con relación a esto? Porque está. Bueno, ya la ley de partidos está. Ahora debemos acogernos al régimen que implique. Esperemos también que haya régimen de consecuencias para quienes violen la ley. Y si se aplica, o sea, un palo si se aplica, pero esperemos que se aplique. Muy bien. Gloria Reyes. Motivar que con esta nueva ley
promovemos el equilibrio de género en participación política. Para mí una de las principales conquistas que tuvo este proceso fue lograr que la tradicional cuota de la mujer se convirtiera en una cuota de géneros y que ahora mínimo tendremos la participación de un 40% de hombres y mujeres y un máximo de 60%, y con eso motivar a las mujeres dominicanas a que participen en el próximo proceso electoral. Y creo que deberá ser una responsabilidad de todos iniciar una gran campaña nacional para promover a que las mujeres sean candidatas. Y con eso cierro mi participación dándole ese buen augurio a las mujeres dominicanas, que como en inicio se habló, ha resurgido todo un movimiento de mujeres por la lucha de los derechos de género, y que en el Congreso también hemos apoyado, pero que en la participación política y diría que logró su mayor conquista con este aumento en lo que es la cuota de géneros, ya no la cuota de la mujer. Ya no quiero que me hablen de cuota de la mujer, sino de géneros. Wellington. Excelente conquista. Jorge Juan. Bueno, primero un reto importante, continuar este año la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es una lucha que todavía está latente y que tenemos que fortalecer. Y también un reto importante que tienen todas las fuerzas alternativas es que, viendo la ley que tenemos de partido, pues tenemos que salir a tocar la puerta de toda la ciudadanía independiente que quiere también ser parte de este proceso electoral, tocar las puertas, porque hay que hacer un registro, integrarlo en alguno de los partidos para que no se queden fuera por la jugada que le ha hecho el PLD a los independientes. Entonces, salir, motivar a la gente joven a que participe, recordar que el proceso electoral municipal va a ser el primero, y en ese sentido invitar a todos los jóvenes de todas las comunidades a que se integren y que se motiven a participar, que no le tengan miedo al tradicionalismo. Jorge Juan. Bueno, yo creo que cerramos este año bastante bien, relaciones con China, más de 7 millones de turistas que llegaron a la República Dominicana. El año 2018, el encendido de la planta Punta Catalina en el primer trimestre del año, que va a aportar 380 megas al sistema eléctrico de la República Dominicana. Las primarias, desde mi punto de vista, abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, van a servir de un plebiscito de respaldo. Cuando ustedes vean que 1 millón de dominicanos se movilicen a votar por los candidatos, los diferentes precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, va a servir como un plebiscito de respaldo a la buena gestión que está realizando el Partido de la Liberación Dominicana. Yo veo que el año 2019 está muy bien. El reto de todos los partidos políticos es que toda promesa política se convierta en políticas públicas y que toda promesa política venga acompañada de 3 sustentos: un sustento legal, un sustento técnico y un sustento fiscal, porque hay gente que habla mucho, pero lamentablemente no tiene de dónde que va a sacar los recursos y dónde va a sacar las cosas. Bueno, gracias. Virginia, cerramos contigo brevemente. Simplemente decir que el año que viene es el año en que la ciudadanía pasemos de la movilización en las calles y la movilización ciudadana a la movilización política en los partidos, en las urnas, y las primarias son una oportunidad para hacerlo, especialmente en una fuerza alternativa como la que estamos construyendo desde Opción Democrática y otros partidos. Muchísimas gracias a todos los integrantes que han acompañado este programa en esta edición. Natalia, yo creo que la misión ha estado medianamente bien cumplida. Le agradecemos a cada uno de ustedes, y le agradecemos a ustedes también por su sintonía, que tengan un feliz y próspero año, y ya saben, solamente participando, saliendo a las calles, tomando cartas en el asunto, se puede garantizar una transformación real. Así que pasemos de la crítica a la acción. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo año. Así es, que las acciones hablen por nosotros.